Dibujar es un tema, un podcast para escuchar mientras dibujas o cualquier otra cosa. ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya después podemos decir que oficialmente hemos acabado. ¡Hemos acabado el semestre! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uy! Se tira el muñequillo. No me desmanteles el setup, por favor. No, que si no se caerá también el setup de los dibujirris. Ahora que hemos acabado. Ostras. Parece mentira, bueno. Todavía no hemos acabado como tal. Técnicamente no. Técnicamente no. Hablaremos, pero técnicamente no, pero hemos acabado. Yo mentalmente también. O sea, yo estoy como que ya he acabado y mira que a mí aún me queda un poco. Yo sí he acabado. Me queda pagar una cosa y entregarla, pero ya está. Mira, antes de hablar del tema de hoy, yo quiero hacer una pequeña introducción. El pasado domingo fui a un taller organizado por las chicas de La Trastienda, aquí en Valencia, y resulta que es un taller sobre cómo hacer tu propia exposición desde cero. Nos dieron información muy relevante, éramos un montón de chicas, pues artistas de bellas artes, de ilustración, fotografía, y se creó un ambiente muy guay y yo quería dar las gracias a Yana y a Martina por este taller tan chulo, que en definitiva, ¿qué es La Trastienda, no? Me vas a decir. Pues es una red de apoyo donde artistas y creadores se reúnen para compartir y revisar sus proyectos de manera colectiva. Y es todo así como muy al mismo nivel, aquí opinamos todas de manera constructiva, tal, y creo que puede venir muy bien para no quedarte en tu casa encerrada, que a veces esta profesión es muy solitaria, ¿no? Lo que comentamos en el último capítulo, que oye, que está bien tener colegas de profesión para al menos, pues oye, compartir nuestras tristezas y nuestras alegrías también. Pues esta es una iniciativa súper buena. También quería dar las gracias a la Academia, que es el espacio donde se hizo el taller. La Academia, como su nombre indica, es una academia de dibujo, pintura, y preparan bachillerato artístico, acceso a bellas artes, a diseño. Entonces, nada, también quería dar las gracias a la gente de la Academia por ceder el espacio. Y ya está, esto era todo lo que te quería decir. Pues antes muchísimas de empezar. gracias a todos por organizar cosas tan guays, que se agradece mucho tener este tipo de cosillas. Yes. Vale, yo antes también de empezar con el tema, quiero hacer un pequeño anuncio. ¿Qué? Tienes que ver la visión, ¿vale? Ahora mismo será muy random. Vale, va. Interrumpimos la programación habitual para recordarles que los días 14 y 15 de febrero estaré en la Japan Weekend de Madrid. Y como es el día de San Valentín, y estás más solo que la una, José Luis, ahora te voy a hablar a ti, José Luis, te traigo una serie de productos para suplir tu soledad y tu falta de amor con capitalismo. ¿Quieres ir de lobo solitario o llorar porque el amor de tu vida se ha ido con el muchacho gracioso y tú te has quedado con la tía que no soportas? Entonces puedes llevarte una print de Zuko de Avatar y llorar los dos juntos. Que lo que vas a hacer es pasar la noche jugando a D&D porque es el único lugar donde puedes experimentar el amor. Entonces te recomiendo adquirir llaveritos de ranitas de D&D para ti y toda tu party de desgraciados en el amor. Y si lo único que quieres es ahogar tus penas viendo películas de Barbie, puedes hacerlo en compañía de este maravilloso font charm de Bibble y con este póster de Barbie y el castillo de diamantes para recordarte, José Luis, que esa chica con la que estás siendo un baboso no te quiere y en realidad es lesbiana. Todo eso y mucho más en la Japan Weekend de Madrid los días 14 y 15 de febrero. Pero bueno, ¿cómo va a ser? ¿Qué es esto? Bueno, ya lo comentamos en el capítulo de los propósitos. Me han cogido la Japan Weekend de Madrid, también la de Bilbao, ahora en Alicante. Recién confirmada. Sí, recién confirmada hoy mismo. Próximamente quizá Valencia y las HIP, eso seguro. Pero eso que voy a estar los días 14 y 15. Por si alguien es de Madrid, Alba, pásate. sé que nos escuchas, pásate, salúdame, tal. Y si hostia, no, pues Alba, tienes que decir tu frase. Claro, todo el mundo te conoce en este podcast. Es verdad. Por ser la introducción. Recordemos que la entradilla es de Alba, o sea que sí. Nada. Pues de nada. hecho, yo me he quedado tiesa, me ha encantado. No sé si se va a escuchar el ruido este de la persiana. Es que hay un viento hoy, chicas. Pero bueno, la vida es así. Es lo que tenemos que soportar. Luego mi compi lo edita todo.
Se intentará, se intentará. Yo tenía que apuntado también lo de que mi coleguilla tiene 3 Japans a las que ir. Yo había puesto ya 3 Japans, aunque eran solo 2 confirmadas, pero yo sabía que iban a ser 3. Hombre, es que esos fueron los 36 segundos que tardé en rellenar la solicitud. Lo de las solicitudes es un tema que cuando hablemos de las Japans hay que hablarlo, porque es que Eso... Pero bueno, sí, 3 Japans ahora mismo confirmadas y ya próximamente veremos si también Valencia. De momento esas, de momento. Ahora que estamos a finales de enero, este capítulo se sube el 4 de febrero, ¿no? Nada, se acaba una etapa, ¿no? Parece mentira. Es que no sé si lo hablé contigo o con alguien. He hecho la vista atrás de este semestre y siento que se me ha pasado volando, pero a la vez muy, muy lento. Quizá por cómo por el horario que tenía, que obviamente era matador, y bueno, en tu caso también tú tenías un horario matador, pero siento que se ha pasado muy rápido en el sentido de que ya está, ya se ha acabado. Es que han sido 3 meses que... ¿Cómo es el tiempo de caprichoso, eh? Sí. No, para mí ha sido cada día contaba, en plan, iba con cuentagotas ahí, venga, venga. Pero es verdad que a toro pasado ya es como que, pues ya está. Claro, es ¿no? que es el momento de echar la vista atrás y decir, joder, si es que hace nada, era finales de septiembre, estábamos empezando, estaba yo diciendo, bueno, mi horario no es tan malo. Luego resulta que sí fue horrible, pero son esas cosas que ahora digo, joder, qué mal que ya se ha acabado, en el sentido de que ya se ha acabado esa rutina, se ha acabado el estar con nuestros compañeros, se ha acabado esos momentos de por favor vamos a ir a por un café, no puedo más con mi vida. Pero lo que no voy a echar de menos es esa semana de finales. Es que no la voy a echar de menos. En ningún contexto voy a echar de menos esa semana de finales. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. De esa época, tanto de enero como en mayo, de época de entregas finales, exámenes, no sé qué. Todo se concentra en una misma semana. El estrés sale por todas partes. Y yo quería empezar haciéndote una pregunta. ¿Crees que es peor enero o mayo como concepto? Es que ambos son malos de distinta forma. Claro. Pienso que mayo es peor porque tienes aún menos tiempo, porque quieras o no, por las fechas que tenemos, o sea, por las vacaciones que tenemos nosotros, que se juntan fallas, Semana Santa, pienso que el tiempo es muy, muy reducido, mucho más que de septiembre a enero. Pero enero, el no poder disfrutar de tus vacaciones de Navidad como tal, que vacaciones es como, vale, no voy a clase, este es mi momento para poder adelantarlo todo. El utilizar todas esas horas que no estoy en clase para poder trabajar. Entonces yo personalmente diría que es peor enero, pero sí que es cierto que mayo yo creo que en general se pasa peor. De forma personal, es como que yo odio enero, pero creo que es peor. Vale. Es que por lo que estabas diciendo pensaba que ibas a decir mayo, pero sí. Has dicho enero. No, o sea, enero lo paso peor por el tema vacaciones y todo eso, pero yo creo que de forma general mayo es peor, muchísimo peor. Y que mayo... Es que se siente muy raro porque vuelves de Semana Santa y ya es como, bueno, la semana que viene entregamos. Como que se siente muy breve ese periodo de vuelves... A ver, depende de cómo caiga la semana de San Vicente, todo esto, pero... No sé, es como que ya vuelves y ya se acaba todo. Es que encima, dependiendo de cada año, creo que fue el año pasado, por ejemplo, que tuvimos un montón de fiestas que se nos juntaban por cómo estaba situada Semana Santa, luego cómo estaban situados, pues yo qué sé, el Día del Trabajador, que se juntaba con fin de semana, había un puente ahí larguísimo. Era una serie de días que el año pasado yo siento que apenas dimos clase en el segundo semestre y que por eso íbamos como todavía más acelerados. Y que también se suele juntar con algún que otro evento, ¿no? A mí me genera mucha tensión, porque no es solo las entregas finales, sino que prepárate para... Pues yo, por ejemplo, las HIP, que es el evento que he ido 2 años seguidos ya, es como de los pocos eventos que sé que voy. Y es justo por esas fechas, tal. Luego las jornadas del cómic, lo mismo. Suele ser por ahí. Entonces, súmale eso. Yo se lo estoy sumando ya. Yo ya estoy sumando todo y calculando el tiempo y la vida que se me va. Solo organizando se te escapa todo eso. Ostras. Sí. Pero bueno. Pues mira, a ver. Yo sí que quería hacer un pequeño disclaimer. Uy. Y es que, no, a ver.
es aclarar que somos unas chicas muy apañadas y responsables y que no va a haber como anécdotas súper bizarras de yo me pasé 5 días sin dormir para hacer mis entregas finales, porque no somos así. Ese es un punto que también quiero tocar y sobre todo también aclarar, somos chicas que tenemos una rutina diurna, no somos chicas que somos productivas de noche. Somos morning person. Sí. Sí. Quizá el decir que madrugamos para hacer trabajos, quizá a ciertas personas que tienen de esta rutina nocturna, quizá a lo mejor les da algo, precisamente por decir, yo me levanto a las 7 de la mañana tranquilamente, sin ningún suplicio para hacer trabajos y estoy más a gusto quedándome hasta las 3 de la mañana. Pero bueno, ya se hablará de ese tema. Sí. Yo es como que para plantear esto, en plan, pues qué digo, ¿no? ¿De qué hablo? Pues he hecho como he echado la vista atrás y he hecho ahí un ejercicio de introspección de cómo me tomaba yo las primeras semanas de entregas, no sé qué, en plan, en primero, segundo, tercero, tal. Es difícil recordarlo, ¿no? Porque ya parece que queda muy atrás, pero sí que puedo decir que empecé con mucho más miedo y estrés con el que afronto ahora estas semanas, ¿no? Porque tú cuando entras en la escuela que sea, la institución que sea, realmente no sabes como el nivel de exigencia que hay, la carga de trabajo, todo esto como que te pilla un poco de nuevas, entonces no sabes hasta qué punto vas a tener que dar todo de ti o si vas a ser capaz de organizarte y todo eso. Y además, en mi caso, yo tampoco conocía cómo eran mis ritmos de trabajo porque no había hecho bachillerato artístico, entonces yo no tenía una rutina de dibujar, ¿no? Porque para mí hasta aquel entonces era un hobby, era como, bueno, dibujo una tarde tonta y pero ahora era como, no, tienes que dibujar todos los días, tienes que hacer X trabajos y sacar X cosas. Claro, aquí quería puntualizar que el contexto de cada una es distinto. En tu caso, como has dicho, no has hecho bachillerato artístico, no sabías bien los ritmos de trabajo que tenías. En mi caso, yo sí que hice bachillerato artístico, llevo dibujando mucho tiempo, pero, por ejemplo, yo sí que me tomaba bachillerato como un trámite. Entonces, yo no tenía hábito de estudio ni hábito de trabajo. Y encima tuve un año sabático en el que pues hacía mis cosas y trabajaba, pero ya había perdido ese hábito, el poco hábito de estudio que tenía lo había perdido por completo. Entonces, el engancharme de nuevo a esa rutina, a esa metodología de trabajo y sobre todo al hábito de estudio de cara ya a los finales, a mí me costó mucho habituarme, sobre todo en este primer semestre, primero de carrera. Fue como ese primer choque de decir, vale, no estoy en bachillerato, estoy en la universidad, que encima es distinto, tengo que llevar todo al día. Si me retraso en algo, todo se va a atrasar, porque al final es lo que comentabas, que tienes que tener no sabes cuánto tardas en crear o hacer los trabajos y tienes que tener claro, uno de los puntos que yo tengo apuntados es que tienes que tener claro cuánto tardas en hacer cada trabajo, porque es que si no vas a ir muy mal con el tiempo, si no eres consciente de tu proceso de trabajo y el cuánto tardas. Y que también tienes que como anticiparte, porque no es solo lo que tardas en hacer un trabajo, sino luego en hacer la memoria, hacer la exposición, luego, y no solo eso, sino esto sobre todo al principio, aprende a cómo se exportan los archivos, cómo se prepara un archivo de impresión, vete a imprimirlo, no sé qué, que todas estas primeras veces, ya te digo yo que siempre sale mal, siempre falla algo, te toca repetirlo, entonces es un tiempo extra que también tienes que tener, luego vas aprendiendo y ya sabes, ya vas a tiro fijo, ¿no? Ya sabes, ¿no? Pero esas primeras veces para mí eran sudores fríos, de decir, yo no he impreso una cosa mía en mi vida, yo no sé cómo se hace esto. Y sobre todo también buscar sitios que te lo impriman bien en el sentido de que obviamente tú no tienes ni idea de cómo hacer eso y si el impresor no te ayuda, eso ya también es otro tema. Si el impresor no te ayuda y te dice, es que lo tienen mal, vale, ¿qué es lo que tengo mal? Ya te las apañas tú, quiero decir, tú me estás preparando este archivo para imprimir. Tú estás hablando de cierta persona, ¿no? ¿O qué? No, pues yo sí que he tenido una experiencia con él. Lo voy a decir aquí. No vamos a dar ningún nombre. No me sé el nombre, pero
Hay que ser pesados también y preguntar, aunque pongan los ojos en blanco, resoplen un poco, tratan con estudiantes todos los días. Y mira, yo al principio era muy pesada de preguntar, ¿cómo quieres que te prepare el archivo? ¿Qué quieres que ponga? ¿Qué marcas tengo que ponerte? ¿Qué no sé qué? Y así es como aprendí. Es que es un dolor cuando vas con tu archivo ahí, rollo, bien, lo llevas en un pendrive o te lo he mandado por correo tal, y te dicen, está mal. Y tú, bueno, pues ya vuelvo otro día. Sí. Porque encima vas tú ahí todo guay que dices, bueno, solo tengo que imprimir esto, no sé qué, sobre todo cuando vas a propósito a ese sitio y de repente te dicen, no, que me lo tienes que volver a hacer, ¿eh? Y dices, bueno, vale, ya volveré, me voy a casa. Sí, porque bueno, hay gente que igual lleva el ordenador y te los ves ahí fuera del negocio, ahí, maquetando en vivo y en directo. Dios. Eso es tremendo, pero no es mi caso. Pero bueno, tenemos que hablar en relación a todo esto de imprimir los trabajos, tal, en época de entregas resulta imposible. En los sitios, ya Sí, estos dos sitios que hay al lado de la escuela, tal, ¿por qué no cuentas tu reciente experiencia de cuánto tiempo estuviste esperando para imprimir? Tenía que ir a imprimir un trabajo, nada, una tontería que tampoco me hacía extremada falta, pero de paso dije, bueno, pues voy a imprimir también otro trabajo que sí que me hace más falta. Vale. Fui y dije, voy a ir con tiempo. Y precisamente vi cuando pasaban mis buses, pasaba uno antes y otro después, y dije, voy a coger el de antes, por si acaso, solo por si acaso. Fui con 2 horas de antelación y estuve 2 horas metida en la imprenta hasta que por fin fue mi turno. Pero precisamente mucha de esta, ¿cómo decirlo? Este retraso, esta lentitud también es debida a que muchos estudiantes van sin tener mucha idea de cómo hay que maquetar el archivo y lo maquetan mal, al final el impresor les explica, se toma su tiempo para explicarle, menos mal, mira, lo tienes que hacer así, así, no sé cuántos, o si hay un error, lo vuelvo a imprimir para que pues al final llevemos el mejor trabajo posible. Obviamente eso se agradece mucho, pero sí que es cierto que cuando tú estás así, de brazos cruzados, que tienes bien tu archivo y estás esperando 2 horas, dices, es que no renta, por favor, aprender a maquetar. Pero bueno, al final todo el mundo hemos pasado por ese momento de, ¿cómo decirlo? De fail, de fallo, de decir, mierda, lo he maquetado mal. Ese momento de vergüenza que no me salía. Sí, o sea, todos hemos pasado por ahí. Y bueno, en el caso de esa imprenta en concreto, lo que pasa es que es solo una persona también, que se nota un montón. Y claro, todos vamos ahí porque es asequible, es precio muy estudiante friendly, entonces nos plantamos todos ahí y esa persona no da abasto. Sí, y que encima lo que comentaba, que también es una persona que se toma la molestia de, si lo has hecho mal, explicarte, o si tienes alguna duda, vas, te lo explica, te enseña, te muestra los papeles, te dice cuál es el que mejor te va. Es como, te aconseja. Exacto, es un negocio muy cercano para los estudiantes y por eso vamos todos ahí. Pero sí que es cierto que al final es una persona y una o 2 máquinas y no dan abasto. Que encima, ¿cuándo fue? Creo que ese mismo día o el día siguiente, que fue también que tenía que reimprimir una cosa, dijo, es que la impresora no daba más. Y algunos colores como que se veían un poco menos desaturados o hacía como manchitas, pero es que decía, es que no da abasto, no da abasto. Ya ves, esas impresoras poco se está hablando, ¿eh? Las que merecen la jubilación son ellas. Sí. Y bueno, yo me he apuntado una cosa que haciendo memoria me he acordado. ¿Tú te acuerdas de cierta asignatura del primero en la que nos pidieron un cartón pluma al final? Sí. Y que yo tenía la esperanza de que este cartón pluma se fuera a exponer, ¿no? Ya que te piden, oye, imprimídmelo en cartón pluma. Poned vuestro nombre, que es vuestro importante. el nombre de la asignatura porque probablemente lo expongamos, tal. Y nunca más se supo. Sí, encima, yo no sé si tú fuiste a las imprentas que hay al lado de clase, pero yo fui a BV. Me costó un pastizal. ¡Ostras! No me acuerdo, que a lo mejor entre 8 o 10 euros. Por ahí, sí, es el precio más o menos. Vale. Sí. Pero sí, es que encima es eso. Poco se habla de que dices, no, artes, no sé qué. ¿Tú sabes el dineral que llevamos gastado en impresiones? El dineral que cuesta imprimir las cosas. El trabajo de la asignatura de
diseño básico y anatomía con cierto profesor X. 30 pavazos cada trabajo. Dossier, ¿no? Cada dossier. Sí, porque os obligó a hacer... Es que a nosotros no... Mi profe se echó atrás al final, porque claro, ella quería una memoria final con todas las unidades, maquetar un mismo... Pues eso, imprimir un mismo documento, tal. Yo fui con toda mi buena intención a imprimirlo. Claro, era primero, yo toda novata, no sabía nada. Me dice el impresor, no te lo voy a hacer, porque te va a costar esto 90 euros. O sea, me parece una burrada que os obliguen a imprimir un dossier en A3, a color, no sé qué. Entonces hablé con ella, le dije, oye, ¿qué pasa aquí? Y dice, bueno. ¿Cómo que bueno? Bueno, pues entonces nada. No lo tienes tú pensado. O sea, es que no sé. Sí, es que el dinero que nos hemos dejado en impresiones y en pruebas de impresión también y todas esas cosas que salen mal de repente, que dices, si esto en teoría tendría que haber salido bien, pues no, porque te has equivocado en maquetar, te has tenido un error con el color, de repente se te ha ido un texto y dices, pues nada, no, literal. a volver a repetirlo. En another one. ¿Y no te pasaba que al principio no hacías pruebas de color ni pruebas de impresión porque decías, bueno, va a salir bien, ¿no? Va a salir bien, y tú tirabas para adelante y luego decías, Sí, también hay que decir que las pruebas de impresión solo las hago si hay tiempo. Ya, es que también es eso. Porque muchas veces este tipo de trabajos que requieren como, vale, imprímelo bien, que color quede bien, porque es un trabajo que te has currado muchísimo, no sé qué. Estos trabajos siempre están al final de lo que es el semestre. Y vas con el tiempo pegado al culo. Al final, yo qué sé, si tienes que entregarlo un martes por la mañana, pues a lo mejor estás acabando la memoria y todo un domingo por la mañana o un lunes por la mañana o por la tarde y no te da tiempo a imprimirlo o a hacer pruebas de impresión. Entonces tú te vas a primera hora, a las 9:30 cuando abre la imprenta, vas ahí y dices, por favor, imprímeme esto, que tengo clase a las 10. Que sea lo que Dios quiera. Claro. Sí. Eso sí que ha pasado. Al final, o sea, van al final, no, van si se puede pruebas de impresión. Precisamente cuando en ciertas asignaturas la prueba de impresión es obligatoria, hay que poner ahí prueba de impresión. ¡Guau, total! Bueno, se realizaron pruebas de impresión. ¿Dónde están? En mi casa. En mi espíritu, en mi corazón están ahí las pruebas de impresión. O igual yo a veces lo que hacía, igual me delato, ¿no? Era imprimir algún folio en casa o algo, en plan, sí. ¿Te imaginas correcciones con carácter retroactivo? Todas esas asignaturas que hiciste cheating. Ay, no sé, creo que lo hice... No sé, es que a ver, aprovechando que tengo impresora en casa, es una impresora de casa, entendamos, ¿no? Que es como, hace lo que puede y ya está. Pero si alguna vez se requería hacer... me acuerdo para un trabajo que había que hacer como pruebas de... que se vieran los textos impresos, no sé qué. Yo imprimiéndolo en casa, ¿no? Que eso ya también vale, ¿no? Pero bueno, ahora quiero pasar a otra cosa. Ya hemos impreso los trabajos, ya nos hemos dejado un dinero. ¿Cómo es el exponer los trabajos? Esto es un tema. Te quiero preguntar. Vale. ¿Cómo ha sido tu evolución exponiendo? ¿Has notado mejoría? No sé qué, tal. Cuéntame un poco. ¿Cómo entraste? ¿Cómo sales? Pues teniendo en cuenta que yo entré en la carrera teniendo pánico escénico. ¿Ah, sí? O sea, yo he tenido, desde muy pequeña tengo pánico escénico, soy muy tímida y encima, pues eso, me da muchísima ansiedad exponer en público. De repente a mí me dicen, tenéis que exponer este trabajo. Me caga encima, muy fuerte. Encima, sobre todo, cuando vas en primero, una clase que no conoces, que todavía no tienes mucha confianza, como que te da, encima, es el pánico, el sentirte juzgada por gente que no conoces o que todavía no tienes confianza, todo eso como es que se mezcla y encima exponiendo un tema que ya no es que no conozcas tanto, sino que no sabes cómo exponerlo ni cómo se hace. Entonces, para mí fueron experiencias un tanto atroces, o por lo menos yo les recuerdo un tanto atroces, pero precisamente por ese miedo. Pero es que al final me da mucha rabia tener que decir que para practicar las exposiciones tienes que exponer, pero es que es verdad, para practicar exposiciones tienes que exponer y darte cuenta que, bueno, pues el miedo se tiene que hacer a un lado, obviamente a lo mejor pues en mayor o en menor medida, dependiendo del tema o la asignatura, pues estás más nerviosa o no.
pero hay que hacer como si no lo estuviera, seguir para adelante y confiar y creerte lo que estás diciendo, sobre todo esa. Y cosa muy importante que quiero recalcar aquí, sobre todo para esa gente que se prepara las exposiciones, si os las preparáis, no las memoricéis, sino tener en cuenta y aprenderos o saber de lo que estáis hablando. Aprenderoslo de forma en la que sepáis de lo que estáis hablando y no que estáis vomitando un texto. Eso no es un examen, o sea, una exposición no es un examen y creo que es la mejor frase que define cómo hacer las exposiciones. Si tú eres de las personas que aprende de memoria, que estudia y vomita, no te va a servir para una exposición porque se va a notar que estás vomitándolo, pero que no estás exponiendo, no estás explicando un tema. ¿Sí? Pues mira, yo sí que era muy de aprendérmelas y memorizarlas, porque era como que si empezaba a improvisar en el momento tal, como que se me iba o decía algo que luego me arrepentía, tal, entonces mi opción para estar tranquila era ensayarlo 1000 veces y decir como, sí, lo que has dicho tú que no hay que hacer, yo hacía eso. O sea, ¿Lo has notado? No. A ver, esto lo hacía los primeros cursos, porque también es verdad que es mi segunda carrera, entonces yo ya entraba como... ya había hecho un montón de exposiciones. Ella se la sudaba. No, en verdad no, ¿eh? Porque en primero todavía hubo alguna que me sentía muy insegura, también porque si no estás segura, o sea, si no te crees lo que estás haciendo Claro. o es un trabajo con el que no estás contenta o no estás satisfecha, como que no lo sabes defender porque no te ves capaz. Dices, es que no me gusta lo que he hecho. Pero bueno, sí que es verdad que yo sí que he notado esa mejoría he pasado de lo que has dicho tú, de memorizar y vomitarlo, a... sigo ensayando las presentaciones porque hay que hacerlo y viene súper bien y lo recomiendo a todo el mundo, que sobre todo si os ponéis nerviosas, ¿no? Eso sobre todo, pues ensayar mucho, pero lo que hay que hacer es como tener como un guión mental de ideas clave que tienes que decir, en plan, vale, tengo que decir que he hecho esto, que he hecho lo otro, tal, como cosas que tú quieras decir sí o sí y luego ya, a ver, según vas ganando confianza, pues ya ves tú como el nivel de preparación que necesitas o no. Luego también me he apuntado como cosas que no me gusta ver cuando los compis exponen, ¿no? Porque mola mucho el concepto de hemos acabado tal, ha sido un sufrimiento, pero al menos podemos ver un poco pues lo que han hecho todos. Pero a mí cosas que no me gustan es, uno, cuando la gente evidencia errores o fallos. Eso queda fatal. Y nos lo han dicho varias veces, en plan, no digáis en voz alta, pues esto no me ha gustado, o esto me ha salido mal, esto no, cállate. Tú tienes que defender tu movida a muerte. Claro. Y tienes que ser profesional y no empezar a decir como, es que esto no me salió bien, o... No sé cómo decirlo, creo que me he explicado, ¿no? O sea, que no echar por tierra tu trabajo, exacto, a no ser que sea como parte de esa narrativa, sí. Quiere decir esto me salió mal, entonces lo claro, tiré a la basura y lo exacto. mejoré. Pero si es esto me ha salido mal y lo he dejado así. Sí, no sé, o reconocer como tus flaquezas, no sé, que mejor no. Y luego que la gente se enrolle demasiado. Por favor, síntesis, amigos. Amigos, que estamos todos súper cansadas. Capacidad de síntesis, porque en la vida es muy importante saber hablar, presentar tus proyectos y como ir al grano, ¿no? Ir al grano, exacto. ¡Pum! Hola, soy esta persona, hago esto, tengo este proyecto. Pim, pim, pim. Pero además cuando a lo mejor muchos estamos haciendo el mismo trabajo con las mismas referencias y tal, que sí que a lo mejor si hay algo que quieres puntualizar, en plan, puntualizo esto y me tengo que enrollar en esto porque esto es importante, pues obviamente lo destacas, pero sí que es cierto que fluideza y narrativa. A mí me gusta, mira, ya que tú estás diciendo cosas que no te gustan, a mí me gusta cuando una exposición tiene un poquito de narrativa. Y lo hace así un poco más interesante, eso me gusta mucho. Y la gente que lo puede como llevar de forma muy orgánica, es como que me llama mucho la atención. Digo, joder, ojalá yo tener esa misma fluidez a la hora de poder llevar como una exposición, aunque te la prepares en casa, pero esa forma de narrar, que te está contando una narrativa, me gusta mucho. Sí, y es que como que tengo apuntado algo parecido, que justo ahora que estamos acabando me doy cuenta del potencial que tiene hacer
presentaciones, porque es un entorno seguro, al final es gente de tu gremio, tal, como que no hay presión real y tienes la oportunidad de hacer como presentaciones más originales y no hacer lo típico de referentes, bocetos, no sé qué, sino enseñarlo de otra forma, ¿sabes? O sea, Sí. a veces también el problema que hay es que se te exige que la presentación tenga un índice determinado, entonces no te puedes salir de ahí, pero ahora que en las optativas es como un poco más libre, sí que he hecho alguna presentación que no, estoy como siendo más libre en cuanto a la estructura y digo, tío, es que esto mola mucho más, el hecho de que puedas como personalizarlo más o llevarlo a tu propia historia o Claro. que no siempre sea igual, porque siento que casi todas las presentaciones han sido iguales y, que me da pena, ¿no? Sí, nada, habrá que hacer quedadas para hacer exposiciones, no tipo PowerPoint, no, quedas para hacer exposiciones y practicarlas de nuevo. No, pero sí que es cierto que al final el exponer mucho te ayuda. Y a lo mejor en ciertas ocasiones se hace muy pesado, sobre todo el estar exponiendo un proyecto detrás de otro, que dices, joder, hemos perdido a lo mejor 4 horas en un día, que quizá a lo mejor llegado a cierto punto se pueden reducir las presentaciones y hacer una al principio y una al final, porque ya hay 20.000 asignaturas donde las hacemos, pero sí que es cierto que ha sido muy útil. Lo hablo con una amiga que allí en su escuela no hacen presentaciones y ahora están empezando en tercero de carrera y dice que va la pobre súper mal en ese sentido y que dice, es que de cara al TFG, que es al año siguiente, me da pánico, lo que me decía. Claro, nosotros ya vamos como con ese miedo de decir, bueno, otra presentación más, obviamente es la presentación de TFG, pero es otra presentación más. Es otra más, o sea, ya está. Sí, que sea lo que Dios quiera. Sí, y sabes que hay una optativa que es de hacer exposiciones. ¿En la de comisionado de...? No, Proyecto Habla. Ah, pues no lo sabía. Uh-huh. Que me parece una optativa muy buena. Yo no me apunté, pero porque no lo necesito, no sé qué. No sé. Pero sí, que me acordaba ahora. Vale, sobre exponer, como que no tengo mucho más. Bueno, tengo una cosilla más. Y es que no sé qué opinas tú de cómo de enriquecedor sería que hubiera como un feedback cuando tú acabas tu exposición. Que no sea que acabas, te sientas y punto. Y siguiente. Sino, oye. Es que depende porque las experiencias que hemos tenido con eso Ya. han sido bastante negativas en ese aspecto. Es decir, solo me estás destacando la parte mala o siempre como las primeras personas que les toca hacer la presentación es pam, 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 una detrás de otra y luego las que van al final es como, bueno, 2 cosas y recuerda lo que le he dicho a esta persona, aplícatelo a ti también. Es como que no han sido como muy buenos feedbacks en el sentido de... Vale, puntos buenos, has hecho esto, esto y esto. Puntos malos, has hecho esto. O puntos a mejorar, mejor dicho. Haz esto, esto y esto. No tanto como puntos malos, porque siempre como que se recargan los puntos malos. Entonces, sí que lo veo necesario de cara pues, a que tenemos que hacer un TFG, pero la gente que lo hace tiene que plantearlo de otra forma, porque Sí. o sea, es puntos buenos y puntos a mejorar. Pero siempre es un puntito bueno y luego una retahíla de puntos malos que te quedas que dices, entonces mi proyecto es una mierda, no ha servido de nada, lo he presentado fatal. Sí, pero es como esa forma en la que como que se presentan esos como puntos que lo negativos. percibes así. Claro. No, yo también hablaba de feedback de compañeros, pero es que es muy difícil, en plan, porque estamos todos muy cansados y también te sabe mal como, por mucho que sea una crítica constructiva, te sabe mal en el momento que esa persona ha presentado y se ha puesto en un momento vulnerable, tal, que tú le digas, pues mira, yo hubiera hecho esto así. Como que a lo mejor es mejor si se lo dices en privado, pero no sé hasta qué punto molaría como hacer tipo mesa redonda. A ver, esto es la Yo pienso teoría. que molaría, o sea, a mí personalmente me molaría, pero sí que es cierto que dependen también de la persona y cómo te pille de ánimos, porque al final pues es eso, es el momento crítica. Ya, es como y que es saber cómo afrontarlo. pasa muy... Como que lo de las presentaciones pasa muy de pasada. Es como que hay que pasar por ahí, pero nada, lo hacemos y ya está. Entonces es como... Lo estoy haciendo pues porque lo tengo que hacer, me tienes que evaluar, pero ¿qué saco yo de aquí?
Más que la experiencia de repetir, repetir y exponer 100 veces, pues eso que te llevas, ¿no? Pero Claro. no sé. Pero bueno. Es que luego es difícil porque el tiempo tampoco es infinito y entiendo que se podría hacer pesado. Pero bueno, ¿Qué más tienes apuntado? no tengo nada más. Sí. Sobre la carga de trabajo en sí de estas épocas, ¿no? Que a mí lo que me pasa siempre en esta época es que me agobio. ¡Wow! Pero me agobio con anticipación. Es decir, yo veo el calendario y digo, claro, cuando ya se empiezan a poner las fechas de este día es el examen o este día es la entrega final, el archivo digital, bla, bla, vale, te lo apuntas todo y entonces digo, buah, no llego, pero a lo mejor queda un mes todavía, Claro. ¿sabes? Y me empiezo a agobiar yo toda sola y entonces cojo una hoja, me apunto todas las tareas que hay que hacer, la fecha y ya empiezo como a organizármelo todo. De manera que empiezo a trabajar con mucha antelación porque ese es mi método de llevarlo bien, porque si no, como que me bloqueo. Si me queda muy poco tiempo, me bloqueo y hago cosas como para salir del paso, pero no cosas con las que esté contenta. Y entonces esa ha sido mi manera de trabajar en todas estas épocas de entregas. Sí. Sí, yo también últimamente funciona un poco así. Vamos a sentarnos, vamos a ver qué tenemos, qué me queda por hacer y a organizarme, ya no tanto el qué hacer, sino, pues eso, qué es lo que me queda. Y cuáles son los días, o sea, qué es lo que me queda, los días que tengo y qué es lo que tiene más prioridad que otras. Porque al final el tiempo es escaso, lo que decíamos, tienes que saber cómo de lento, cómo de rápido trabajas, dependiendo de qué ámbitos, y tienes que ajustarte un poco y prever cuánto te va a costar cada cosa. Y que si hay una cosa que necesita prioridad absoluta porque o tardas más o la fecha de entrega es antes o hay muchas cosas que hacer en eso, pues priorizar las cosas y luego ya, pues hay veces que no llego a todo y que algunas cosas pues van ahí un poco rápido y corriendo o hay que dejarlo para la extraordinaria para tener un poco más de tiempo, que ahora hablaremos también, que yo quiero puntualizar eso. Pero sí, más o menos me organizo así últimamente el orden de prioridad y cuántos días tengo y qué es lo que tengo que hacer así, pero más que nada como para visualizarlo en general, para que no se me haga un burullo y decir, a ver, tampoco es tanto, es mucho, pero no es tanto como pensaba en mi cabeza. Es que es verdad, es que si no lo veo todo en un mismo papel, como que estoy agobiada yo sola, dándole vueltas a la cabeza, acordándome mentalmente de, vale, de esta asignatura era esto, de lo otro, esto y esto. Y es como, tía, apúntalo todo en un mismo sitio y ya como que me lo quito de la cabeza. Y ya digo, vale, ya podemos empezar. Y sobre todo desglosarlo. Sí. Que yo pienso que es muy importante, no decir trabajo de tal, no, desglósate lo que tienes que hacer. Desglósate sí, Dios. Que es, vale, 3 bocetos de esto, Eso hacer es. el mood board, no sé qué, todo eso. Sí. Y que luego es súper satisfactorio ir tachando cositas de esa lista, ¿eh? Total. Es que ¿cómo es? Vale, tú querías hablar de la extraordinaria, ¿no? Sí. Wait. Yo quería hacer como un disclaimer. La extraordinaria yo no la he conocido hasta este año. Ella no es chica sí, extraordinaria. No. Vale, antes de empezar con el tema de extraordinaria, yo quiero puntualizar una cosita y es ¿cómo has llevado el tema de las notas en relación con la ambición de los trabajos? O sea, en el sentido de que al principio tú veías los trabajos tenían más importancia por la nota que le ponían a los trabajos o ya por la ambición de yo quiero hacer un buen proyecto, independientemente de la nota. Porque yo pienso que mi mentalidad a lo largo de estos 4 años respecto a las notas en relación con la satisfacción que me da ese trabajo ha ido cambiando muchísimo. O sea, yo antes, por ejemplo, sí que veía más, o la nota me daba más igual porque, bueno, venía de bachillerato, tal, primero no fue un buen año, entonces como que me la sudaba mucho la nota, sí que quería tener buena nota, pues decir, pues ya que me he metido aquí, es la carrera que quiero, estoy como sacrificando mucho, o he sacrificado mucho para estar aquí, pues tengo que tener buena nota.
pero la satisfacción que tenía con los trabajos era menor. O sea, que me daba igual. Pero a lo largo de los años me ha ido importando más la satisfacción de hacer un buen trabajo, independientemente de la nota, que la nota que obtuviera, que a lo mejor la nota podría ser menor, pero yo decir, joder, es que he hecho un buen trabajo, estoy satisfecha con el resultado. ¿A ti no te ha pasado eso? Yo creo que me ha pasado igual, ¿eh? Sí, porque ahora que lo has dicho... Claro, yo cuando entré, yo iba a sobrevivir, porque yo no sabía cómo, si iba a ser suficiente, cómo me iban a puntuar, si iban a ser exigentes o qué pasa. Yo veía que iba sacando buenas notas, la verdad, porque como que, bueno, las rúbricas y sus cosas, ¿no? Sí, ¿no? No siento que hiciera buenos trabajos, ni mucho menos, pero sacaba muy buenas notas. Pero yo como que priorizaba el aprender y no me planteaba el hacer como un buen trabajo de algo que poner en el portfolio porque todavía no estaba en ese punto. Estaba como en pañales, digo. Sí. Yo iba probando, ¿no? Como que iba probando. Sí que es verdad que no arriesgaba mucho al principio, iba como a lo que conocían, tal. Y sí que es verdad que me importaba sacar buenas notas, porque cuando vi que recibía alguna que otra matrícula de honor, digo, tío, es que me sale muy a cuenta porque a mí no me dan beca, tal. Entonces, esta es mi manera de que me salga un poco más económico. Entonces yo sí que tryhardeaba un poco, pues por eso, por el descuentillo. Pero luego, sobre todo en cuarto, me ha pasado lo que comentabas tú, de que no me preocupaba tanto la nota, sino como realmente hacer algo que a mí me convenciera, que fue un buen trabajo, que no sé qué. Ahora sí que pienso en una aplicación, yo qué sé, en usar esto para el futuro o incluirlo en el portfolio, no sé qué. Pero yo pienso que es porque hemos desarrollado, pues tenemos más herramientas, conocemos más técnicas, no sé qué. Entonces yo creo que como ya nos vemos un poco más sueltecillas, como que ya no miramos tanto la nota, porque ya vamos a salir de aquí. Y ninguna de las dos, en principio, queremos hacer máster o algo que necesitemos la media. En principio. Entonces eso, es como que ya estamos más relax, entre comillas, pero como que ya pensamos más en el trabajo en sí, más que en la nota. Pero yo también, o sea, yo me di cuenta más como en segundo y ahora sobre todo que hoy he estado revisando trabajos, viendo la evolución que al inicio era como hacer trabajos para conseguir buena nota y o hacer trabajos que le gusten al profesor, que eso también es otra cosa, bueno, a mí a lo mejor no me puede gustar esto, pero sé que a este profesor le gusta esto y que me va a poner buena nota por esto. Pero creo que fue por segundo y sobre todo con el trabajo de la piraña de esta asignatura, que ahí fue como, vale, voy a dedicarle tiempo a este trabajo porque quiero que salga bien y quiero que sea un trabajo del que me sienta satisfecha, porque en ese primer semestre teníamos la asignatura esta con cierto profesor que al final se enfadó mucho. Que sí. Yo ahí acabé con un trabajo que no me gustó nada y acabé fatal con ese trabajo, que es horrible, lo he vuelto a ver y digo, es que no puedo ver ese trabajo. El último que hicimos, el de Watch con tintas planas, no puedo verlo, es que no puedo verlo. Entonces yo me quedé con ese mal sabor de boca y al siguiente semestre fue, vale, voy a hacer trabajos que me gusten a mí. Y con el trabajo de la piraña hice una piraña en acuarela hiperrealista. Ponla aquí. La pondré, aunque encima la tengo escaneada. Ahí fue como el punto de inflexión de, vale, quizá estoy gastando más tiempo del que necesito, del que merece la pena o invertirle a este trabajo, pero es que ha quedado un resultado del que estoy muy orgullosa. A día de hoy sigo muy orgullosa de esa piraña. Entonces me merece la pena. Y ahí fue como que la química de mi cerebro pues cambió y dije, vale, es que yo quiero hacer trabajos de los que sentirme orgullosa. Me da igual la nota, que obviamente pues si se ve reflejado esa buena nota, pues mejor, pero que quiero hacer trabajos de los que sentirme orgullosa y ya está. Yo creo, con lo que has dicho, que tercero es un año vital. Sí. Como que es un punto de inflexión, porque yo he visto que muchas compis, como que en tercero es cuando hemos empezado a despegar. Y sí, o sea, tú ahí, pues con tu trabajo de la piraña, en mi caso no te sabría decir, pero sí que tengo algún trabajo de tercero que me gustó un montón. Como por ejemplo
el de animación. Ah, sí. Es que porque el otro día una amiga me dijo, ay, enséñales el de animación, no sé qué, que yo ni me acordaba. Y ella lo tiene aquí en el corazón. Y es verdad, lo volví a ver y digo, es que quedó muy bien. Es que quedó muy bien. Entonces, no sé. Es verdad que como que cuando tú crees en lo que estás haciendo y no te conformas y dices, le voy a echar horas y me pico y lo que haga falta, aquí voy a estar, pues obviamente se nota luego. Que tú crees que no, pero que sí, que sí. Pero muchas veces pasa lo que estamos hablando, hay que invertir horas y muchas veces no hay horas. Claro. Entonces ahí está extraordinaria. Si no te da, pues mira, extraordinaria. Y cuando yo al inicio en primero, que llevé a extraordinaria historia, que en primero todavía eran las asignaturas del primer semestre, se llevaban a la extraordinaria del segundo. ¿Qué? Y llevaba historia y dibujo técnico. Y ahí pensaba que se me iba a caer el mundo, porque encima, durante mucho tiempo, pues al final, ¿cómo se llama? En la ESO y todo esto te dicen, es que extraordinaria es un castigo, es tu última oportunidad, no sé qué. Yo veía extraordinaria como un castigo también, pues un poco relacionado con niña que saca buenas notas, no sé qué, de repente te cae una en extraordinaria y dices, mierda, soy un desecho social, de repente, desecho académico. Pero cuando me di cuenta que extraordinaria en la uni es una oportunidad más e incluso una oportunidad para ir bien de tiempo, porque no te quitan nota. O sea, hay asignaturas que quizá te dicen, bueno, un máximo de 8, que yo no sé qué tan legal es eso. Pero yo creo que no. Yo diría que no. Que no hay ninguna penalización. Vale, es que no me acuerdo si había alguna asignatura que dijo eso. O de repente, bueno, pero me tienes que hacer un examen. Loco. Bueno, que eso, que al final cuando te das cuenta de que extraordinaria es una oportunidad más para poder presentarlo bien o tener un poco más de tiempo, ahí pues la ansiedad se ve reducida y dices, vale, pues voy a invertir tiempo en hacer esto bien y obtener un resultado que me merezca la pena para poner en portfolio, del que yo me sienta satisfecha y no tener el mal recuerdo de joder, odio este proyecto porque iba fatal de tiempo, iba con la ansiedad, con el tiempo metido al culo, no sé qué. Y esto es otro tema, también hablando de la extraordinaria, de cuántos proyectos, no sé si a ti te ha pasado, de algún proyecto que se te haya atascado y que digas, es que no soporto este proyecto por lo mal que lo pasé en el proceso. He saltado de un tema a otro, perdóname. Sí que hay alguno, Sí que hay alguno. Pero también voy a decir una cosa, que los proyectos no se acaban cuando los entregas, Porque me ha pasado de cuando hice mi primer portfolio así más bonito, tenía que completar algunas cosas de ciertos proyectos porque yo veía que flojeaban de alguna parte, no sé qué. ¿Tienes todavía tus archivos editables? Pues puedes seguir. En plan, ya está, porque ya no tienes una fecha de entrega. Entonces, por ejemplo, el del vinilo, Sí. pues le hice ahí unas modificaciones, no sé qué, pim, y ya está. O sea que puedes como quitarte esa espinita si lo necesitas. si ves que te da rabia porque dices, es que si hubiera hecho esto, hazlo. Y es muy tentador el guardarlos en un cajón y no volver a tocarlos nunca, sobre todo si has tenido un flujo de trabajo un poco caótico, porque a mí me da mucho palo entrar en las carpetas de X trabajos, verlo todo ahí desordenado, que bueno, eso hay que mejorarlo. Abres archivos, luego que si te faltan las fuentes y tú, pero si soy la misma persona, es el mismo ordenador, esto está todo igual, no, se te descoloca todo, o los vínculos de las imágenes, InDesign llorando porque moviste una foto de carpeta y ya no sabe dónde está. InDesign no veo nada. No sé quién es. Pero que se puede y yo lo recomiendo. Muy bien. Y respecto a extraordinaria, no, que está muy bien. No, que está muy bien. Y respecto a extraordinaria, no mira, sé si tienes algún comentario. Que toda la razón con lo que has dicho, que al final la extraordinaria es como una estrategia. Es algo que puedes usar a tu favor. Si tienes 5 asignaturas y vas un poco con el tiempo justillo, pues te dejas 1 o 2 para extraordinaria, te repartes la faena y a triunfar. Lo que pasa es que yo, como era una ansiosa y acababa siempre antes de tiempo, pues no me ha hecho falta. Hasta este último semestre, ¿no? Con la optativa esta de infantil,
que es lo que hemos hablado, como yo quería que quedara perfecto, no me iba a conformar, iba a dedicarle el tiempo que hiciera falta, no sé qué, pues al final me quedé un poco justa de tiempo y digo, pues como además lo quiero encuadernar bien y no sé qué, me lo dejo para extraordinaria. Y eso es lo que he hecho. Muy bien, yo he hecho lo mismo. Sí, lo estamos diciendo como si no lo supiéramos. Como si no hubiéramos estado en clase cada día, en plan... Bueno, Nos extraordinaria, la dejamos, LOL, sí, Raquel, un saludo a ti también. Chicas extraordinarias. Total. Pero sí, más allá de eso, yo no he tenido experiencias extraordinarias. ¿Tienes algo más? ¿Tú tienes algo Yo para aferrarme a tu guión? Tengo como que tengo una cosa de cierre, ¿no? Que es como se acaba una etapa, hay dos cosas que voy a echar mucho de menos de esta etapa estudiantil, que es los 200 gigas de almacenamiento de la cuenta de Drive, de la cuenta del mail de la escuela. Claro, porque cuando acabemos esa cuenta de Gmail se va a destruir y esos 200 gigas. Pero es que tú has confiado mucho en esa cuenta. A ver, yo no. Quiero ver, es que aquí en el iPad no puedo ver cuánto he ocupado, ¿no? Creo que no. No se puede, pero creo que tengo como 20 No, sí, en el perfil, creo. A ver. Espera, tengo que cambiar de cuenta. No. Pero, No pasa nada. y no pasa nada, porque creo que yo tenía como 20 gigas. 20 gigas o más, o 40, o gastados de los 200. Me da una pena. Pero, ¿sabes qué voy a echar más de menos todavía? El paquete Adobe. Claro. ¿Cómo lo has sabido? Porque yo también lo voy a echar Es mucho que- de menos. Pensando. Por encima de todas las cosas, el paquete de Adobe. Paquete Adobe. ¿Cómo voy a editar yo audio? que lo edito con el Audition. ¿Cómo voy? Bueno, editar, pues nada, tocará aprender DaVinci Resolve, porque yo no le pienso dar un duro a CapCut. Porque CapCut, escúchame, que ahora en iPad el CapCut ha pasado de $77 al año a 170 o así, o 100 y pico. O sea que es un dineral el CapCut. Bueno, yo como siempre uso lo gratuito de CapCut. Ya, Pero cada vez hay menos opciones. Como que lo van- Por eso, es que al final estás editando y de repente... ¿No puedes exportar esto? Págame o no lo exporto. Algo has usado que no puedes usar. Claro, has y lo- usado una transición que no... Y lo peor es que no te lo dice. No te lo dice. A mí es que me lo dice. Sí, pues yo tenía un proyecto de animación que edité el vídeo en CapCut, utilicé algo que no sé qué es, Ya a día te de hoy no vale. sé qué es, y no lo podía exportar. Pero editando en CapCut teniendo todo lo que tenemos. Porque en ese momento no me iba a poner a aprender Premiere. Es que yo Premiere lo odiaba Que si mucho hasta que... nos enseñaron en primero. Bueno. Eso, que yo Premiere no me iba a poner a aprender, y ahora fíjate, Premiere y yo mejores amigos. Ojalá poder decir lo mismo, pero... es que la interfaz... ¿Sabes qué pasa? Que pienso que para usar Premiere necesitas 3 pantallas, tío. yo utilizo la doble pantalla, ¿eh? Yo es que no puedo. Tengo la doble pantalla, en una tengo la previsualización y en la otra tengo la línea de tiempo, que cuando edito vídeo es todo, toda es línea de tiempo. Es que no cabe. En una pantalla no cabe todo, no puedo. Además, como tengo que editar los clips que son verticales... No sirve. Es horrible para ver también. Segunda pantalla. Pero bueno. Eso, tú has dicho eso del cierre del paquete Adobe. Lo vamos a echar mucho de menos, muchísimo. Y yo nada, yo tenía así como algunos apuntillos de... Sobre todo cuando estamos hablando del tema de la organización. Escucha los consejos de tus amigos, sí, para el tema de la organización, pero sobre todo aprende cómo funciona tu cerebro. Que creo que aquí todos, la mayoría, tenemos un granito de neurodivergencia y muchas veces la organización neurotípica nos puede servir o no, posiblemente no. Entonces aprende a cómo funciona tu cerebro e intenta engañarlo para poder mantenerte organizada. Es como mi mayor consejo. Yo autoengaño a mi cerebro poniéndome solo 2 tareas diarias. Por ejemplo, en Navidades, que estamos ahí, que es como, vale, todo vacaciones, tengo que ponerme a hacer solo trabajos. Una tarea por la mañana y otra por la tarde, para dividírmelo. Y a lo mejor dentro de esas tareas hay muchas tareas. Pero yo solo tengo 2 tareas, una por la mañana y una por la tarde. Y sí que me lo organizo como cada día 2 tareas. Pero si no me apetece, puedo coger la tarea del lunes
y hacerla el miércoles. Entonces autoengaño mi cerebro a hacer algo que le apetece hacer y no lo procrastino. Digamos que estoy procrastinando una tarea que tengo que hacer haciendo otra tarea que tengo que hacer. Sí, O sea, me pasa. Tienes que aprender a autoengañar a tu cerebro y a conocerte a ti. Es como mi consejo para poder conseguir como ese balance entre lo que necesita tu cabeza y tener como una organización neurotípica, yo qué sé. También, claro, cuando tú tienes una lista eterna de tareas, lo bueno, entre comillas, es que al principio puedes elegir. Entonces, seguro que algo te apetece. En plan, ni que sea, ¿no? Y es como que te puedes engañar, rollo, venga, tal. Lo duro es cuando solo te queda una cosa que además no te apetece nada y ya no hay otro momento vivo para hacerlo y te tienes que poner Y de repente dices que es buen momento para organizar el cajón de los calcetines. O reorganizar la estantería, Sí, la ves, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Muy bien organizada. Ahí que se vean todos los libros. Sí. Eso fue. Sí. Y luego... Cuidado. ¡Más todavía! Lo último. No, perdón. Lo último. Ya no sé cuánto tiempo. No, llevamos 58 vale. mins. Ya, esto creo que es lo último para cerrar ya. No descuidéis vuestra salud, por favor, dormid, ¿vale? Que aquí hay mucha gente que son gente de noche, animales nocturnos, todo esto. Por favor, dormir. Y no viváis solo a base de cafeína, también alimentaros. Sí. Que es muy importante, que luego los estreses repercuten muy fuerte en el cuerpo. Y luego se pasa. Que se hacen muchas burradas en estas épocas. Nosotras no, ya te digo. Pero sí, no sé. Es que a veces no te queda otra, ¿no? Sí, no, a veces a mí no me ha quedado otra de quedarme despierta. No que sé, tampoco... hay que intentar organizarse, ¿no? Sí, dentro de lo que se pueda, para evitar, pues, que al final no te hace ningún bien, vaya. Esa Priorízate, chaza, ¿no? priorízate. Priorízate, tía. Y date un paseo de vez en cuando. Sí, relaja la vista, estira. Es muy importante, estirar las muñecas. Hay que relajar la vista en teoría, cada 20 minutos, pero cada una hora, tío. Cada una hora te levantas, miras por el balcón. 50 minutos, te relajas 10 minutos. Claro, métodos Pomodoro, 50, que a veces 10. sirve. Sí, dependiendo de pa' qué, pero sí. Y yo creo que con esto y un bizcocho, sí. Todos a ver a Gis a la Yapa. Venid, pillad, la mayoría de nuestro público que es de Valencia, pillad una vez a verme a Madrid. Y si alguien va y dice vengo del podcast, le das algo. ¿Hago pegatinas? ¿Haces pegatinas? ¿Haces pegatinas? No, bueno, o yo qué sé, sí, ¿no? Podrías hacer algo, en plan, si alguien va de parte del podcast, en plan, Mira, yo te dije que iba a poner un cartelito también si alguien nos dice, no, pues os he seguido, no sé qué. Venga, va, pues sí, ay. Así. Trato hecho. Trato hecho, perfecto. ¿Me ayudarás a recortar? No. Te acabo de pillar. Que sí, que no te gusta, que ¿no? por el podcast yo me compro unas tijeras de adulto. Yo hago bueno, lo que ya sea. era hora, ya era hora. Hago lo que sea. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por escucharnos un día más. Y hasta la próxima. Chao, chao.